Señora, su jubilación viene siendo cobrada por poder hace 26 meses. La frase, pronunciada por una empleada joven con el rostro cansado, no parecía dirigida a mí. Debía de ser para la mujer de al lado, o quizás un error en el sistema, uno de esos fallos informáticos de los que tanto se quejan en la televisión. Mis oídos, acostumbrados al murmullo constante de la Oficina de la Seguridad Social, al sonido de los sellos golpeando el papel y al llamado monótono de los números en la pantalla, se negaron a procesar las palabras. Permanecí de pie frente al mostrador de metacrilato, con mi bolso apretado contra el pecho, y solo atiné a parpadear. La muchacha, al ver mi confusión, repitió la sentencia con una delicadeza ensayada, casi como un médico que da una mala noticia. Señora Carmen, ¿me oye? Su pensión. Alguien la ha estado retirando cada mes con un poder notarial. Desde hace más de 2 años. El aire se volvió espeso, pesado. El murmullo de la oficina se convirtió en un zumbido agudo dentro de mi cabeza. Mis rodillas, esas viejas traidoras que me recordaban mis 68 años con cada escalón, amenazaron con ceder. Soy Carmen. Tengo 68 años y 2 hijos. O al menos, eso es lo que creía tener hasta ese instante en que el suelo de linóleo gris empezó a moverse bajo mis pies, como la cubierta de un barco en plena tormenta. Una silla, por favor, susurré. La empleada, con una expresión de genuina preocupación, hizo un gesto a un guardia de seguridad, que me acercó un asiento de plástico azul. Al salir de allí, con un papel arrugado en la mano que certificaba lo inconcebible, supe que mi primer destino no sería mi casa, sino el origen de todo. El viaje en autobús desde la ciudad de vuelta a mi pueblo, a las afueras de Jaén, fue una tortura silenciosa. Me senté junto a la ventanilla, pero no veía los campos de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una alfombra de plata y verde bajo el sol implacable de Andalucía. No veía el paisaje que había sido el lienzo de toda mi vida. En su lugar, veía escenas, fragmentos de recuerdos que ahora se teñían de una luz siniestra. 26 meses. Recordaba perfectamente cuándo había firmado aquel poder. Fue poco después de que mi Miguel se fuera. Javier, mi hijo mayor, el listo, el que estudió administración de empresas, me sentó en la cocina de mi casa, la misma cocina donde le había curado las rodillas raspadas y le había preparado miles de bocadillos de chorizo. «Mamá, es por tu bien», me había dicho, con esa voz suave y convincente que usaba para cerrar tratos. «Para que no tengas que hacer estas colas, para manejarte los pagos, para que vivas tranquila, nosotros nos encargamos de todo». Luis, el pequeño, el artista, el soñador, estaba a su lado, asintiendo en silencio, con esa mirada suya que siempre parecía pedir disculpas por existir. Y yo, viuda, perdida en un laberinto de papeleo y soledad, les creí. Les di mi firma como les había dado mi vida, sin condiciones, con una confianza ciega que ahora me quemaba las entrañas como un veneno. Cada gesto de los últimos 2 años desfilaba ahora por mi mente, cruelmente iluminado por la verdad. La vez que se me rompió la lavadora y Javier me dijo: «Aguanta un poco, mamá, que ahora estamos apretados en la empresa». Y yo aguanté, lavando a mano durante semanas, con mis manos artríticas sumergidas en agua fría, para no ser una molestia. Mientras, mi propio dinero, el dinero por el que Miguel y yo habíamos trabajado sin descanso, pagaba sus lujos. El coche nuevo de Javier, los viajes de Luis a capitales europeas para buscar inspiración artística, las cenas en restaurantes caros de las que publicaban fotos en sus redes sociales, sonriendo, con copas de vino en la mano, mientras yo contaba las monedas para comprar el pan. Me habían estado dando limosnas de mi propia fortuna, presentándolas como actos de generosidad filial. La humillación era una ola de náusea que subía por mi garganta. Habían convertido mi vejez en una farsa, a mí en una mendiga en mi propia vida, y lo habían hecho con una sonrisa en los labios. El autobús me dejó en la parada de siempre, junto a la vieja fuente del pueblo. El aire olía a tierra seca y a aceite, el perfume de mi hogar. Pero en lugar de caminar hacia mi pequeña casa al final de la calle, giré mis pasos en la dirección opuesta. Caminé por el sendero de tierra que llevaba a la almazara, al negocio familiar. Aceites Rojas Castillo. El nombre de mi esposo todavía estaba allí, junto al mío,
aunque ellos lo habían empequeñecido en el nuevo logo. Lo que antes era una pequeña prensa familiar, un negocio levantado con el sudor de Miguel y mis conocimientos sobre los olivos, se había convertido en una moderna planta de producción. Javier la llamaba La Factoría. Un edificio de hormigón y acero inoxidable, frío, impersonal, que había reemplazado a la antigua nave de piedra donde cada rincón guardaba un recuerdo. Ellos decían que era el progreso. Yo sentía que le habían arrancado el alma. Al acercarme, vi el coche de Javier aparcado junto a la entrada, un vehículo alemán negro y brillante que parecía una cucaracha de lujo sobre la tierra rojiza. La puerta corredera de la nave estaba abierta y el sonido metálico y rítmico de la línea de embotellado llegó hasta mí. Entré. El olor ya no era el del aceite recién prensado, intenso y afrutado. Ahora era un olor neutro, casi químico, el olor de la eficiencia industrial. Varios empleados con uniformes blancos y gorros se movían con prisa, sin levantar la vista. Nadie me saludó. Para ellos, yo solo era la madre del jefe, una reliquia del pasado que a veces deambulaba por allí. Los encontré en la sala de catas, una habitación con paredes de cristal que daba a la zona de producción. Javier estaba de pie, con su traje perfectamente planchado, hablando animadamente con un hombre extranjero de aspecto importante. Luis estaba sentado en un taburete alto, jugueteando con su teléfono, con una expresión de aburrimiento profundo. Sobre la mesa de acero inoxidable había varias copas de cata de color azul cobalto y una botella con la etiqueta moderna y minimalista que Javier había diseñado. No esperé. Entré en la sala de cristal sin llamar. Javier se interrumpió a media frase y se giró hacia mí. Su sonrisa de negocios se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de fastidio. «Mamá, ahora no, por favor. Estoy en una reunión importante», dijo en voz baja, con los dientes apretados. El hombre extranjero me miró con curiosidad. «Esta es mi madre, Carmen», dijo Javier, como si se disculpara. «La fundadora. Tiene un gran apego sentimental a todo esto». La palabra sentimental sonó como un insulto, como si hablara de una debilidad. Luis levantó la vista de su teléfono, y al ver mi rostro, supo que algo iba mal. Su expresión cambió de la apatía al nerviosismo. Ignoré al visitante. Miré fijamente a Javier. «Vengo de la ciudad, de la seguridad social», dije, y mi voz sonó extrañamente firme. Vi un destello de pánico en los ojos de Javier antes de que lo ocultara tras su máscara de empresario. Mateo palideció visiblemente. «Mamá, de verdad, este no es el momento ni el lugar para hablar de tus cosas», insistió Javier, intentando llevarme hacia la puerta. Pero yo no me moví. Me planté frente a él. «Hace 26 meses que no cobro mi jubilación. ¿Sabes algo de eso, Javier? ¿Tú, Luis?» El silencio que cayó en la sala de cristal fue absoluto. El hombre extranjero miraba de uno a otro, claramente incómodo. Luis se encogió en su asiento, como si quisiera volverse invisible. Javier, acorralado, optó por la ofensiva. Su rostro se endureció y su voz se volvió fría como el acero de las máquinas que nos rodeaban. «No sé de qué estás hablando», mintió sin titubear. «Seguro que es un error administrativo. Ya te dije que no te preocuparas por esas cosas, que nosotros nos encargamos». «Ah, sí. Se han encargado muy bien», respondí, y saqué el papel arrugado de la oficina. «Aquí dice que se ha cobrado con un poder que yo os firmé». La cara de Javier se contrajo en una mueca de ira. Había calculado mal. Pensó que podía despacharme con una palmadita en la espalda como siempre. Pero la mujer que tenía delante ya no era su dócil madre. Era una leona herida. «Estás montando una escena ridícula delante de un socio potencial», siseó. «Estás perjudicando el negocio que te da de comer». La audacia de esa frase me robó el aliento. El negocio que yo había construido. El negocio que ellos ordeñaban mientras me robaban el dinero que me correspondía por derecho. En ese momento, sentí que la tristeza que me había acompañado todo el día se evaporaba, dejando en su lugar una rabia helada, pura y afilada como un cuchillo. «¿El negocio que me da de comer?», repetí, y mi voz tembló, no de debilidad, sino de una furia contenida durante años.
Este negocio lo levanté yo, con vuestro padre, arrancando olivos de la nada cuando vosotros ni siquiera estabais en este mundo. Conozco cada árbol de esta finca por su nombre. Sé cuál da las mejores aceitunas, cuál necesita más agua solo con mirar el color de sus hojas. ¿Y tú vienes a decirme que esto me da de comer a mí? Mi mirada se posó en una pequeña garrafa de aceite que yo misma había traído esa mañana, dejándola en un rincón. Era de mi propia cosecha, de los olivos centenarios que mi abuelo había plantado, los que Javier consideraba improductivos. Un aceite denso, dorado y fragante, hecho a la manera antigua, con la prensa de piedra que yo me negué a que tiraran. Caminé hacia ella, la tomé y la puse sobre la mesa, junto a su botella de diseño. Esto, dije, señalando mi garrafa, es el alma de esta familia, es el trabajo de generaciones. Y vosotros lo estáis matando, lo estáis convirtiendo en agua con color. Javier soltó una carcajada, una risa seca, despectiva. Mamá, por Dios, deja de decir tonterías. Tu aceite de pueblo no le interesa a nadie. El mercado quiere un producto estándar, una marca, no tus historias sentimentales. Y entonces hizo algo que rompió la última fibra de amor maternal que me quedaba. Cogió mi garrafa de aceite. Delante del socio extranjero, delante de su hermano, delante de los empleados que miraban a través del cristal, caminó con paso decidido hacia un sumidero de acero en el suelo de la sala. No podemos permitir que estos experimentos caseros contaminen la imagen de nuestra marca, dijo, y sin más, desenroscó el tapón y volcó la garrafa. El chorro de aceite dorado, espeso, el fruto de un año de trabajo y de toda una vida de sabiduría, se derramó en la oscuridad del desagüe. El sonido fue obsceno, un glugluteo de muerte. Me abalancé para detenerlo, pero él me bloqueó el paso con su cuerpo, firme, sin siquiera mirarme. «Ya basta, mamá, vete a casa», ordenó, como si yo fuera una niña caprichosa. Me quedé paralizada, viendo cómo las últimas gotas de mi aceite, de mi legado, desaparecían por el desagüe. El hombre extranjero carraspeó, se levantó y dijo algo en inglés a Javier. Luego me dirigió una breve inclinación de cabeza y se marchó a toda prisa, claramente asqueado por la escena. Javier ni se inmutó. Tiró la garrafa vacía a una papelera con un ruido metálico. «Perfecto», escupió, mirándome con puro desprecio. «¿Ves lo que has conseguido? Has hecho el ridículo y me has hecho perder un cliente». Lo miré como nunca lo había hecho. No veía a mi hijo, veía a un ladrón, a un destructor, un extraño con mi sangre. Luis, por su parte, seguía en su rincón, pálido, sin atreverse a mirarme a los ojos. Él era cómplice, un cobarde que se beneficiaba del robo mientras dejaba que su hermano hiciera el trabajo sucio. No dije nada más. No había nada que decir. Me di la vuelta y salí de la sala de cristal, de la factoría fría, y caminé hacia los olivos. Me detuve bajo la sombra de un árbol viejo y nudoso, el favorito de Miguel. Apoyé mi mano en su corteza rugosa, como si buscara su fuerza. El zumbido en mi cabeza había cesado. El temblor de mis manos se había calmado. En su lugar había una claridad absoluta. Ellos no solo habían robado mi dinero, habían tirado por el desagüe mi trabajo, mi historia, el amor de su padre. Creían que yo era solo una vieja sentimental. No sabían que la sentimental era la madre. La que acababa de nacer era la fundadora. Y la fundadora venía a reclamar lo que era suyo. La decisión se asentó en mi corazón, no como una piedra, sino como una semilla de acero. Iban a aprender, de la forma más dura, que el alma de un olivo es profunda y sus raíces imposibles de arrancar. Claro, aquí tienes la continuación de la historia. Los días que siguieron al enfrentamiento en la almazara fueron de un silencio denso y antinatural. Mis hijos no llamaron. No vinieron a casa con excusas o falsas preocupaciones. Era un silencio de guerra, una tregua tensa en la que cada bando esperaba el movimiento del otro. Ellos, sin duda, esperaban que yo me calmara, que la rabieta de la vieja se apagara y todo volviera a la normalidad. Esperaban que mi dependencia, mi amor de madre, fuera más fuerte que mi orgullo herido. No podían estar más equivocados. Aproveché cada minuto de esa calma aparente para mover mis piezas en el tablero que ellos creían controlar.
El primer lugar al que volví no fue una oficina de abogados, sino a mi propia casa, a los recuerdos que ellos habían despreciado. Empecé a rebuscar entre las cosas de Miguel, no con nostalgia, sino con un propósito. Miguel era un hombre de campo, desconfiado por naturaleza, un hombre que creía más en los hechos que en las palabras, incluso las de sus propios hijos. El papel aguanta todo lo que le pongan, Carmen, solía decirme, pero la tierra no miente. Y yo sabía que en algún lugar, entre sus papeles o sus herramientas, tenía que haber algo que me ayudara. Revisé su viejo escritorio de roble, el que él mismo había construido, cajón por cajón, con una paciencia de cirujano. Encontré facturas antiguas, certificados de garantía de maquinaria que ya no existía, fotos nuestras en blanco y negro. Y entonces, en un doble fondo que apenas se notaba, encontré una carpeta de cartón atada con una cinta. Dentro no había títulos de propiedad ni cuentas bancarias secretas. Había algo mucho más poderoso para mí en ese momento: el acta de constitución original de Aceites Rojas Castillo S.L. La leí con el corazón en un puño. Allí estaba, en una caligrafía impecable de notario, Miguel Rojas, socio fundador, con el 60% de las participaciones, y Carmen Castillo, socia fundadora, con el 40%. Nunca habíamos disuelto esa sociedad. Cuando Miguel murió, yo asumí que su parte pasaba automáticamente a nuestros hijos, como ellos me habían explicado. Pero al seguir leyendo, encontré una cláusula que Miguel debió de incluir pensando en el futuro, con su característica prudencia. Decía que, en caso de fallecimiento de uno de los socios fundadores, sus participaciones no se dividirían automáticamente entre los herederos. El socio superviviente tendría el derecho preferente de compra, o, en su defecto, asumiría la gestión y el usufructo total de la sociedad hasta que se realizara una valoración justa y una repartición formal. Una repartición que nunca se había hecho. Javier, con su título en Administración de Empresas, me había hecho firmar decenas de papeles tras la muerte de Miguel, papeles que, según él, eran para actualizar la empresa. En mi dolor y mi ignorancia, firmé. Ahora me daba cuenta de que me había hecho cederle la gestión diaria, pero no la propiedad. Legalmente, yo no era solo la madre sentimental, era la dueña del 40% y la usufructuaria del 60% restante. Era, a todos los efectos, la dueña del 100% del negocio hasta que se decidiera lo contrario. Ellos no eran los jefes, eran, en el mejor de los casos, mis empleados. La revelación me dejó sin aire. Me senté en la silla de Miguel, con la carpeta sobre mis rodillas, y una risa seca, casi un sollozo, escapó de mis labios. Habían tirado por el desagüe el aceite de la dueña. Habían insultado a la mujer que tenía el poder de cerrarles el grifo para siempre. El poder no estaba oculto, siempre había estado allí, en un papel olvidado que ellos, en su arrogancia, nunca se molestaron en revisar a fondo. Subestimaron no solo mi inteligencia, sino la astucia de su padre. Mi siguiente paso fue buscar un aliado. No quería un abogado de la ciudad, de esos con despachos lujosos y minutas astronómicas. Necesitaba a alguien del pueblo, alguien que entendiera las dinámicas locales, que supiera dónde apretar. Y solo había una persona para eso: Antonio, el gestor. Antonio era un hombre de mi edad, viudo como yo, que llevaba las cuentas de la mitad de los agricultores de la comarca, desde su pequeña oficina encima del bar del pueblo. Era un hombre serio, metódico, de esos que todavía usan manguitos para no mancharse las camisas con tinta. Conocía los secretos de todo el mundo, pero era discreto como una tumba. Fui a verlo una mañana temprano. Le puse la carpeta sobre la mesa y le conté la historia, sin omitir el detalle de la jubilación robada y el aceite derramado. Antonio escuchó en silencio, ajustándose las gafas sobre la nariz, leyendo cada papel con una atención minuciosa. Cuando terminé, se reclinó en su silla, que chirrió en señal de protesta, y se quedó mirándome. «Carmen», dijo finalmente, con su voz grave y rasposa, «lo que te han hecho no tiene nombre, pero tu Miguel era más listo que el hambre. Dejó todo bien atado». Se levantó y fue a un archivador metálico que ocupaba toda una pared. Después de rebuscar un rato, sacó una copia de las últimas cuentas anuales que Javier había depositado en el registro mercantil.
Las extendió sobre la mesa. «Mira esto», dijo, señalando una línea de gastos. «Viajes y representación, 40.000 euros el último año. Dietas y gastos varios, 20.000. ¿Tú has visto algo de ese dinero? ¿Has viajado a algún sitio?» Negué con la cabeza. «Están desangrando la empresa, Carmen, usándola como su cajero personal. Compran maquinaria a precios inflados, a empresas de amigos. Se asignan sueldos de directivos de multinacional. Pero a la hora de la verdad, declaran unos beneficios ridículos para pagar menos impuestos». Me explicó con paciencia cada partida, cada truco contable. Estaban vaciando el negocio que su padre había construido ladrillo a ladrillo. La rabia inicial dio paso a una determinación fría. Esto ya no era solo por mi dinero, era por el legado de Miguel. «Quiero que me ayudes, Antonio», le dije. «Quiero recuperar el control». Antonio me miró por encima de sus gafas. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. «Será un placer, Carmen. Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a un desafío tan justo». Mientras Antonio preparaba la estrategia legal y contable, yo me dediqué a la parte que mejor conocía, la tierra. Empecé a visitar a los viejos agricultores, a los socios fundadores de la cooperativa que mi padre había ayudado a crear. Hombres con las manos encallecidas y el rostro curtido por el sol, que como yo, se sentían desplazados por la nueva gestión de mis hijos. Al principio me recibían con una mezcla de pena y respeto. Me daban el pésame por lo de Miguel. Me preguntaban por mi salud. Pero cuando empezaba a hablarles del aceite, de cómo Javier estaba mezclando sus cosechas de aceituna picual de primera calidad con otras más baratas de Marruecos para abaratar costes, sus rostros cambiaban. Ellos lo sabían. Lo notaban en el precio que les pagaban, en la falta de respeto con la que trataban su producto. «Tu hijo nos dice que el mercado manda, Carmen», me dijo uno de ellos, un anciano llamado Francisco. «Que nuestro aceite es demasiado fuerte, demasiado caro, que la gente prefiere algo más suave, más industrial». Yo les hablé de mi plan, de volver a los orígenes, de crear una línea especial, selección del fundador, con el aceite de sus olivos centenarios, prensado en frío, sin filtrar. Un aceite de verdad, con el sabor y el carácter de nuestra tierra. Al principio se mostraron escépticos. Estaban cansados de luchar. Pero cuando les aseguré que yo, Carmen Castillo, la viuda de Miguel Rojas, tomaría las riendas, vi cómo la esperanza volvía a encenderse en sus ojos. «Si tú estás al frente, Carmen, cuenta con nosotros», dijo Francisco, y los demás asintieron. Forjé mi ejército no con abogados, sino con agricultores. Mi arma no sería un contrato, sino la lealtad y la calidad de nuestro producto. Mientras tanto, en la almazara, mis hijos seguían en su mundo de arrogancia. Confiados en que mi enfado se disolvería con el tiempo, seguían con sus planes. Un día, pasé por la plaza del pueblo y escuché a un grupo de mujeres cuchicheando. Se callaron al verme, pero alcancé a oír el nombre de Luis. Más tarde, la hija de la panadera, una chica joven a la que yo había visto crecer, se me acercó con timidez. «Doña Carmen», empezó, «no quiero meterme donde no me llaman, pero su hijo Luis va diciendo por ahí que usted no está muy bien de la cabeza, que desde que murió don Miguel dice cosas raras, que se inventa historias». La sangre se me heló en las venas. No solo me robaban, no solo me humillaban, sino que ahora estaban intentando destruir mi reputación, mi credibilidad. Estaban preparando el terreno para incapacitarme, exactamente como Javier me había amenazado. Querían convertirme en la loca del pueblo para que nadie creyera mi historia. La cobardía de Luis, usando el chismorreo como un arma, me dolió casi más que la agresión directa de Javier. Pero en lugar de hundirme, esa noticia me dio más fuerza. Ya no tenía ninguna duda, ninguna punzada de conciencia. Había que actuar, y había que hacerlo ya. Llamé a Antonio. «Está todo listo», le dije. «Convoca la junta». Él entendió al instante. «Mañana a las 10 en la almazara. Les enviaré el burofax ahora mismo. No podrán negarse». Colgué el teléfono y respiré hondo. La sorpresa estaba preparada. Habían subestimado a la vieja sentimental. Mañana iban a conocer a la socia mayoritaria. Claro, aquí tienes la continuación de la historia. A las 10 en punto de la mañana siguiente, el sol de Jaén ya calentaba con fuerza, haciendo brillar las hojas plateadas de los olivos.
Llegué a la almazara conduciendo el viejo coche de Miguel, un Seat que apenas usaba pero que mantenía con el motor a punto, como él me había enseñado. Aparqué no en la zona de visitantes, sino en la plaza reservada para la dirección, justo al lado del flamante coche alemán de Javier. Al bajarme, sentí las miradas de los trabajadores. Cuchicheaban entre ellos, sorprendidos de verme allí, tan temprano y con un aire tan decidido. Ya no era la sombra que deambulaba por los rincones. Caminaba erguida, con la carpeta de los documentos originales bajo el brazo. Era mi armadura. Antonio ya me esperaba en la entrada de las oficinas. Llevaba su mejor traje, uno gris que probablemente usaba para bodas y entierros, y un maletín de cuero gastado que parecía contener el peso de la ley. «Están dentro, Carmen», me dijo en voz baja. «Javier está furioso por la convocatoria. Dice que es improcedente. Luis parece un fantasma». Asentí. «Vamos, Antonio, es hora de pasar la primera prensa en frío». Entramos en la sala de juntas, la misma habitación de cristal donde Javier había derramado mi aceite. Él estaba de pie, de espaldas a la puerta, hablando por teléfono a gritos. Luis estaba sentado a la mesa, pálido, mordiéndose las uñas. Al vernos entrar, Javier colgó bruscamente. «¿Se puede saber qué significa esto?», espetó, señalando la carta de convocatoria que había sobre la mesa. «Convocar una Junta General Extraordinaria sin mi aprobación es ilegal. Soy el administrador único». Antonio carraspeó y se sentó a la cabecera de la mesa, un lugar que siempre ocupaba mi marido. Colocó su maletín sobre la superficie pulida con un sonido seco y autoritario. «Buenos días, Javier, Luis. Según los estatutos originales de Aceites Rojas Castillo S.L., que parecen haber olvidado, la convocatoria de una junta puede ser solicitada por cualquier socio que represente, al menos, un 5% del capital social». Abrió su maletín y sacó una copia de los estatutos. «La señora Carmen Castillo posee el 40%. La convocatoria es perfectamente legal». La cara de Javier era un poema. Se quedó sin palabras, mirando de Antonio a mí, como si nos hubiera salido una segunda cabeza. Intentó recomponerse, adoptando su tono condescendiente. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Estás siendo manipulada por este señor. Tus acciones te dan derecho a unos dividendos, nada más. La gestión es cosa mía». Me senté frente a él, al otro lado de la larga mesa. Coloqué mi propia carpeta, la original, y la abrí con parsimonia. «Te equivocas, Javier. Mi 40% me da voz y voto, y la cláusula de usufructo sobre el 60% de tu padre». Deslicé el documento por la mesa hasta que quedó frente a él. «Me da el control. Hasta que esta junta no decida otra cosa. El administrador único aquí eres tú, porque yo te lo he permitido. Y hoy dejo de permitírtelo». Javier cogió el papel. Sus ojos recorrieron las líneas escritas a máquina, y su rostro fue perdiendo color hasta quedar del mismo tono que las paredes de la oficina. Luis se inclinó para leer por encima del hombro de su hermano, y sus ojos se abrieron como platos. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Se oía el zumbido de las máquinas de fondo, un recordatorio constante del imperio que estaban a punto de perder. Esto es un papel viejo», balbuceó Javier, pero su voz carecía de toda convicción. «¿No tiene validez?». «Oh, sí que la tiene», intervino Antonio con calma. «Está debidamente inscrito en el registro mercantil. Nunca se modificó. Simplemente, ustedes decidieron ignorarlo». El primer punto del día, según la convocatoria, era la auditoría de las cuentas de los últimos 5 años. Cuando Antonio pronunció la palabra auditoría, vi a Luis tragar saliva con dificultad. «Solicitamos el acceso inmediato a todos los libros contables, facturas, extractos bancarios y contratos», continuó Antonio, con la voz monótona de quien lee un texto legal. «Queremos entender, por ejemplo, estos gastos de representación tan elevados y estos pagos a proveedores extranjeros de los que no consta la recepción de mercancía». Javier se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. «No voy a permitir que nadie meta las narices en mis libros. He levantado esta empresa», gritó, perdiendo por completo la compostura. «Tú no la has levantado, Javier. La has ordeñado», le respondí con una calma que lo desquició aún más. «Y vamos a ver cuánta leche ha salido y a qué bolsillos ha ido a parar».
Fue entonces cuando ocurrió el momento que supe que recordaría para siempre, el verdadero punto de inflexión. La puerta de la sala de juntas se abrió. Era Francisco, el viejo agricultor, con su boina calada y sus ropas de faena. Detrás de él entraron otros 4 socios de la cooperativa, hombres de tierra, con los rostros serios y las manos cruzadas a la espalda. Se quedaron de pie, en silencio, junto a la pared, formando una línea de testigos impasibles. Javier los miró con absoluto desdén. ¿Y estos qué hacen aquí? ¡Fuera! Esto es una reunión privada. No, Javier, dije, levantándome yo también. Ellos son el negocio. Son la calidad que tú has estado despreciando y la lealtad que tú has traicionado. Y están aquí como oyentes, para que sepan de primera mano los cambios que van a producirse en esta empresa. La presencia de aquellos hombres, su silencio digno y acusador, fue más efectiva que cualquier amenaza legal. Desmontó por completo la narrativa de Javier de que aquello era un capricho de su madre senil. Aquello era un levantamiento. Era la tierra reclamando lo suyo. En ese momento, Javier supo que había perdido la batalla del poder. Y entonces, como un animal acorralado, lanzó su último y más venenoso ataque. Se giró hacia mí y su voz se llenó de un desprecio que me heló la sangre. Muy bien, quieres jugar a ser la jefa, ¿verdad, mamá? Perfecto, pero que te quede una cosa clara a ti y a tus amigos los catetos, dijo, haciendo un gesto despectivo hacia los agricultores. Sin mí, esta empresa se hunde. Yo tengo los contactos. Yo sé cómo funciona el mercado moderno. Vosotros solo sabéis de coger aceitunas. Os vais a ahogar en vuestro propio aceite. Se acercó a la mesa, cogió su teléfono y las llaves de su coche. Me voy, y me llevo conmigo todos los contratos de exportación. A ver qué hacéis ahora con vuestro aceite del abuelo. Buena suerte vendiéndoselo a los turistas en la plaza del pueblo. Luis, viendo la determinación de su hermano, se levantó también, aunque con menos convicción. Javier, espera, quizá, empezó a decir, pero Javier lo fulminó con la mirada. Tú verás lo que haces. O vienes conmigo o te quedas con ella y su museo. Luis dudó un instante, mirándome con ojos suplicantes. Pero la cobardía, como siempre, ganó la partida. Agachó la cabeza y siguió a su hermano fuera de la sala. Los vimos a través del cristal. Javier caminó con paso rápido y furioso hacia su coche. Luis lo seguía un par de pasos por detrás, como un perro apaleado. Esperaban que yo corriera tras ellos, que les suplicara que se quedaran. Pero ni yo ni Antonio nos movimos. Los agricultores permanecieron en silencio. Javier arrancó el motor de su coche con un rugido y salió del aparcamiento levantando una nube de polvo rojizo. Un último gesto de desafío. El coche de lujo desapareció por el camino de los olivos. El silencio que quedó después fue profundo, expectante. Francisco se acercó a la mesa. ¿Y ahora qué, Carmen?, preguntó, y en su voz había una mezcla de preocupación y de incipiente esperanza. Tomé la botella de aceite de diseño que Javier había dejado sobre la mesa. La etiqueta era elegante, pero el contenido era mediocre. La desenrosqué. Caminé hacia la ventana que daba a la línea de producción, la abrí y, sin una palabra, vacié el contenido sobre la tierra seca del exterior. El gesto fue simbólico, un bautismo inverso. Luego me volví hacia ellos, mis verdaderos socios. Ahora, dije, y por primera vez en muchos años sentí el peso de mi propio nombre, de mi legado. Ahora nos ponemos a trabajar. Vamos a hacer el mejor aceite que esta tierra haya dado en 100 años. Una sonrisa lenta pero segura se extendió por el rostro de Francisco. La batalla había terminado. La guerra por el alma de Aceites Rojas Castillo no había hecho más que empezar. Claro, aquí tienes la continuación de la historia. La salida de Javier, con su portazo teatral y su amenaza de llevarse los contratos, fue como una poda drástica en un olivo viejo. Dolorosa, sí, pero necesaria para que la savia nueva pudiera fluir. Lo que él no sabía, en su ceguera de hombre de ciudad, es que los verdaderos contratos de esta tierra no se firman con tinta sobre papel, sino con un apretón de manos y décadas de confianza. Los clientes internacionales que él había conseguido buscaban un producto barato y estandarizado, y estaban constantemente presionando para bajar los precios. Eran clientes, no socios.
Mis socios eran los hombres que se habían quedado en la sala de juntas y los muchos otros que, al correrse la voz, empezaron a acercarse a la almazara con una curiosidad renovada. Las primeras semanas fueron un caos organizado. Con Antonio manejando la parte financiera y yo la producción, nos sumergimos en las entrañas de la empresa que mis hijos habían desatendido. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. Javier no solo se había llevado los contratos, había dejado un campo minado de deudas, pagos a proveedores retrasados, créditos bancarios con intereses abusivos, facturas impagadas que se amontonaban en los cajones. Había estado financiando su estilo de vida y sus inversiones fallidas con el dinero de la empresa, tapando un agujero con otro, en una huida hacia adelante que estaba a punto de llevar el negocio a la quiebra. Estábamos a 3 meses de la suspensión de pagos, Carmen, me dijo Antonio una noche, con el rostro demacrado por el cansancio, rodeado de montañas de papeles. Tu hijo no es un gestor, es un jugador de póker que ha perdido la última mano. La noticia de la inminente ruina se extendió por el pueblo como el fuego en un rastrojo seco. La gente me miraba con una mezcla de compasión y escepticismo. ¿Podrá la vieja Carmen levantar esto?, cuchicheaban en el mercado. Mis hijos, desde su exilio autoimpuesto en la ciudad, se encargaban de alimentar esos rumores. Luis llamaba a tías y primos para contarles, con voz lastimera, que su madre, en su senilidad, había echado al único que sabía manejar el negocio y que ahora todo se iría a pique. Javier, más directo, se dedicaba a llamar a nuestros principales compradores para decirles que Aceites Rojas Castillo ya no era un proveedor fiable, que la nueva dirección era un grupo de viejos nostálgicos, sin visión de futuro. Intentaban crear una profecía autocumplida, esperando que el edificio se derrumbara para poder decir, ¿lo veis? Teníamos razón. Pero subestimaron la resiliencia de las raíces. Mientras ellos se dedicaban a esparcir veneno, yo me dediqué a cultivar. Reuní a todos los agricultores, a los viejos y a los jóvenes que habían heredado las tierras de sus padres. Les expuse la situación con total transparencia. Les mostré los números rojos, las deudas, las amenazas. No les prometí beneficios inmediatos ni soluciones mágicas. Les prometí trabajo duro, honestidad y un producto del que volver a sentirnos orgullosos. Vamos a hacer 2 líneas, les expliqué, dibujando un esquema en una pizarra. Una para el aceite de cada día, de buena calidad pero a un precio competitivo para mantener el flujo de caja. Y la otra, nuestra joya, la selección Fundador, con las mejores aceitunas de los árboles centenarios. Será más cara, sí, pero su calidad será incontestable. No venderemos un producto, venderemos una historia, nuestra historia. La respuesta fue abrumadora. Los agricultores, que se habían sentido ignorados y maltratados durante años, se volcaron. Empezaron a traer sus mejores cosechas, a compartir sus conocimientos, a trabajar codo con codo en la almazara. Limpiamos la vieja prensa de piedra, la pusimos a punto y volvimos a prensar el aceite como lo hacían mis abuelos. El aroma que volvió a impregnar la nave era el de mi infancia, intenso, a hierba recién cortada, a tomate y a almendra verde. Envasamos ese aceite en botellas oscuras, elegantes pero sencillas, con una etiqueta que contaba la historia de las familias que lo producían. Cada botella llevaba el nombre de la finca y del agricultor. Era un aceite con nombre y apellidos. El golpe de gracia para el plan de mis hijos, el momento en que se dieron cuenta de que habían perdido de verdad, no llegó a través de un abogado, sino de un concurso. Antonio se había enterado de la celebración de un prestigioso premio internacional de aceite de oliva virgen extra en Italia. La inscripción era cara y las posibilidades escasas. Es una locura, Carmen. Competimos contra gigantes de todo el mundo, me advirtió. La locura es no intentarlo, le respondí. Enviamos una muestra de nuestra selección Fundador, casi en secreto. Ni siquiera los trabajadores de la almazara lo sabían. Unas semanas después, una mañana, sonó el teléfono de la oficina. Era una llamada desde Roma. Antonio contestó, y yo solo veía cómo su expresión cambiaba de la profesionalidad a la incredulidad, y de ahí a una alegría que casi lo hizo llorar. Me pasó el teléfono. Una mujer, con un fuerte acento italiano, me comunicaba que habíamos ganado la medalla de oro, el mejor aceite del mundo en la categoría de frutado intenso. La noticia explotó.
primero en el pueblo, luego en la prensa regional y finalmente en las publicaciones especializadas de todo el mundo. El teléfono no paraba de sonar. Importadores de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, querían nuestro aceite. Tiendas gourmet, chefs con estrellas Michelin, todos querían probar el milagro de Jaén, el aceite hecho por un grupo de agricultores liderados por una mujer de casi 70 años. El precio de nuestra botella se multiplicó por 10. Tuvimos que crear una lista de espera. El negocio no solo se había salvado, estaba más vivo y era más rentable que nunca. Fue entonces cuando mis hijos volvieron. No juntos. El primero en aparecer fue Luis. Vino una tarde a mi casa, no a la almazara. Estaba más delgado, con ojeras. Me trajo un ramo de flores, las mismas que solía regalarme Miguel. Un golpe bajo, calculado. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde había asentido mientras Javier me convencía para firmar el poder. «Mamá, he sido un imbécil», dijo, con la voz quebrada. «Y un cobarde. Tenía que haberte apoyado, pero le tenía demasiado miedo a Javier. Me tenía comprado. Él pagaba mi alquiler, mis gastos». Me contó que Javier, al ver que su plan de hundir la empresa había fracasado, lo había abandonado a su suerte. Le cortó el grifo del dinero y le dijo que se las arreglara solo. Luis había tenido que buscar un trabajo de verdad por primera vez en su vida, de camarero en un bar. «Es duro, mamá», dijo, mirándose las manos, ahora con pequeñas ampollas. «Pero estoy aprendiendo. Y estoy ahorrando para empezar a devolverte mi parte del dinero de tu jubilación». Sacó un sobre arrugado con 100 euros. «Sé que no es mucho, pero es un comienzo». No eran lágrimas de cocodrilo esta vez. Eran las lágrimas de un hombre que por fin empezaba a madurar. Lo miré largo rato. No sentí el impulso de abrazarlo ni de perdonarlo del todo, pero vi un atisbo de arrepentimiento genuino. «El dinero es lo de menos, Luis», le dije. «Lo que rompiste fue la confianza. Y eso no se arregla con 100 euros, sino con tiempo y con hechos». Acepté el sobre. «Vuelve el mes que viene con lo que puedas. Y no me traigas flores. Tráeme honestidad». Asintió y se fue en silencio. Fue un primer paso en un camino muy largo. La visita de Javier fue completamente diferente. Apareció en la almazara una semana después, interrumpiendo una reunión con un comprador japonés. Entró en la sala de juntas como si todavía fuera el dueño, con su traje caro ahora ligeramente arrugado. No venía a pedir perdón. Venía a negociar. «He visto las noticias». «Enhorabuena», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Has demostrado tener un buen instinto para el marketing folclórico. Pero esto te viene grande. Necesitas a alguien con experiencia para gestionar este crecimiento. Te ofrezco mis servicios. Volveré como director general, con un contrato blindado y participación en los beneficios. Y a cambio, olvidamos nuestras diferencias familiares». La arrogancia era tan monumental que me quedé sin palabras. Antonio y el comprador japonés lo miraban como si fuera un extraterrestre. Me levanté y caminé hacia la gran cristalera que daba a la nave de producción. Los trabajadores se movían con eficiencia. El aceite dorado llenaba las botellas. Los agricultores descargaban las cajas de aceitunas. Todo funcionaba. Todo estaba en paz. Me volví hacia él. «Mira, Javier, mira bien. ¿Ves algo aquí que no funcione? ¿Ves a alguien que te necesite?» Su sonrisa se desvaneció. «Esta empresa ya no es tu cajero automático. Es una cooperativa de familias que trabajan juntas. Y aquí no hay sitio para quienes desprecian la tierra que les da de comer. Soy tu hijo», dijo, como último recurso. «Y esta es mi herencia». «La herencia se gana, no se exige», le respondí. «Y tú perdiste la tuya el día que tiraste el trabajo de tu abuelo por un desagüe». Se quedó mirándome, con los ojos llenos de una rabia impotente. Supo que no había nada que negociar, que aquella puerta se había cerrado para siempre. Dio media vuelta y se fue. Esta vez, su salida no fue ruidosa ni desafiante. Fue el paso silencioso de un hombre derrotado. Mientras lo veía alejarse, no sentí ni triunfo ni pena. Solo la serena certeza de haber hecho lo correcto. Había salvado el negocio, sí, pero sobre todo me había salvado a mí misma. Claro, aquí tienes la conclusión de la historia. El eco de los pasos de Javier al marcharse no dejó un vacío, sino un espacio limpio, listo para ser llenado con un futuro diferente.
Los años que siguieron no fueron de una calma idílica, sino de un trabajo constante y gratificante, el tipo de cansancio que te deja dormir en paz por las noches. La medalla de oro de Italia no fue un golpe de suerte. Fue la llave que abrió la puerta a un mundo que nunca imaginé que conocería. La Almazara se transformó. Invertimos los beneficios no en coches de lujo ni en oficinas de diseño, sino en mejorar la calidad y las condiciones de nuestros trabajadores. Compramos maquinaria nueva que trataba la aceituna con más delicadeza. Instalamos paneles solares en el techo para ser autosuficientes y creamos una pequeña guardería para que las madres y padres jóvenes pudieran trabajar sin preocupaciones. La Factoría Fría de Javier volvió a ser el corazón del pueblo, un lugar donde la gente no solo venía a trabajar, sino a sentirse parte de algo. La marca Selección Fundador se convirtió en un referente de calidad en todo el mundo. Empecé a viajar. Yo, Carmen Castillo, que apenas había salido de mi provincia, me vi subiendo a aviones con destino a Tokio, Nueva York y Berlín. No iba como una empresaria agresiva, sino como una abuela que iba a contar la historia de sus olivos. Llevaba conmigo pequeñas muestras de tierra, fotos de los agricultores y, por supuesto, nuestro aceite. En las ferias internacionales, mientras otros presentaban gráficos de ventas y estrategias de marketing, yo organizaba catas donde enseñaba a la gente a diferenciar un buen aceite, a reconocer los matices, a entender que dentro de cada botella había sol, lluvia y el trabajo de muchas manos. La gente no compraba solo un producto, compraba la autenticidad que el mundo moderno parecía haber perdido. Un día, en una cena de gala en París, un famoso chef francés me dijo: «Señora Carmen, usted no vende aceite, usted vende poesía líquida». Me reí, pero supe que había entendido la esencia de todo. Mi relación con Luis fue reconstruyéndose lentamente, como se reconstruye un muro de piedra seca, colocando cada pieza con cuidado. Siguió viniendo cada mes, sin falta, a traerme el dinero que podía ahorrar de su sueldo de camarero. Al principio, nuestras conversaciones eran breves, casi formales, pero poco a poco empezó a quedarse más tiempo. Me ayudaba a regar las macetas, a arreglar un grifo que goteaba. Empezó a hablarme de su vida, de sus luchas, de lo difícil que era empezar de cero a su edad. Un día me confesó que había vuelto a dibujar. No grandes lienzos pretenciosos, sino pequeños bocetos de la gente del pueblo, de los olivos, de las manos de los trabajadores. Había un detalle, una humildad en sus nuevos dibujos que nunca había visto en su arte anterior. «Creo que antes intentaba pintar cosas importantes», me dijo, «y ahora solo quiero pintar cosas de verdad». Le ofrecí un trabajo, no en las oficinas, sino en el diseño. Le encargué crear las nuevas etiquetas, los folletos que contaban nuestra historia. Su talento, liberado de la presión y la arrogancia que le imponía su hermano, floreció. Sus diseños capturaban a la perfección el espíritu de lo que estábamos haciendo. Eran honestos, elegantes y estaban llenos de amor por la tierra. Luis encontró su lugar, no como el hijo del jefe, sino como un artesano más, un eslabón valioso en la cadena. De Javier supe muy poco. Las noticias llegaban a través de parientes lejanos, fragmentadas y teñidas de drama. Intentó montar varios negocios, todos basados en la especulación y el dinero rápido, y todos fracasaron. Se endeudó, perdió el coche, el apartamento de la ciudad. La última vez que oí de él, trabajaba como comercial para una empresa de vinos de baja calidad, yendo de puerta en puerta. Nunca más intentó contactarme. A veces, por la noche, pensaba en él y sentía una punzada de tristeza, no por el hombre en que se había convertido, sino por el niño que yo había acunado, el que tenía sueños que no estaban manchados de codicia. Pero había aprendido una dura lección. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Mi energía estaba para los que querían construir, no para los que solo sabían destruir. Una tarde de otoño, mientras paseaba entre los olivos centenarios con mi nieta, la hija de Luis, que ahora estudiaba agronomía en la universidad y pasaba los veranos trabajando conmigo, me hizo una pregunta. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de cómo fueron las cosas? ¿De haber roto la familia?» Me detuve bajo el mismo árbol donde me había apoyado el día que todo cambió. El sol se filtraba entre las hojas, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo. Cogí una aceituna madura,
negra y brillante, y la froté entre mis dedos. La familia no la rompí yo, cariño, le dije, mirándola a los ojos. La familia se rompe cuando el respeto se acaba. Yo solo barrí los trozos para que nadie se cortara y empecé a construir algo nuevo sobre cimientos más fuertes. Ella sonrió y me abrazó. En ese abrazo sentí el círculo completo. El legado no estaba en el apellido ni en la cuenta bancaria. Estaba en ella, en su amor por la tierra, en el futuro que representaba. Esa noche, en la almazara, celebramos la fiesta anual de la cosecha. Todos los trabajadores, los agricultores y sus familias llenaban el patio. Había música, comida y el olor del primer aceite del año, fresco y picante. Antonio, ya jubilado pero siempre presente como consejero honorífico, levantó su copa. «¡Por Carmen!», brindó, y todos los demás lo siguieron. Yo, de pie en medio de todos ellos, sentí una oleada de gratitud inmensa. Miré mis manos. Ya no eran las manos de una jubilada asustada, sino las manos que habían recuperado las riendas de su vida. Había ido a la ciudad a actualizar mis datos y había terminado actualizando mi alma. Había perdido 2 hijos tal y como los conocía, pero había ganado una comunidad, un propósito y el respeto de mí misma. Al final de la noche, cuando ya todos se habían ido, me quedé sola en el patio, bajo un cielo estrellado. Tomé una pequeña copa de cata, la llené con el aceite nuevo y la acerqué a mis labios. No sabía a victoria ni a venganza. Sabía a tierra, a trabajo y a justicia. Sabía a paz. Y ese, me di cuenta, era el sabor que siempre había estado buscando.